Imagina que te encuentras en una habitación de hospital, el sonido de las máquinas es lo único que llena el aire, y de repente todo se detiene. El pitido constante se convierte en una línea plana y, en un instante, dejas de estar en tu cuerpo. Te elevas, atraviesas un túnel de luz y llegas a un lugar que no se parece a nada que hayas visto en la Tierra. Pero aquí está lo verdaderamente impactante. No estás solo. Frente a ti aparece un ser, una presencia de una luz tan intensa que no puedes mirarla directamente, pero que al mismo tiempo te hace sentir el amor más profundo que jamás hayas experimentado. Ahora, piensa en esto. ¿Qué pasaría si 8 personas diferentes, que no se conocen entre sí, de distintas partes del mundo, con creencias totalmente opuestas, describieran exactamente al mismo ser? No solo una figura de luz genérica, sino detalles específicos sobre su voz, su mirada, la forma en que se comunica y la sensación de paz absoluta que emana de él. Hoy vamos a analizar los testimonios de 8 personas que cruzaron el umbral de la existencia y regresaron para contarnos que el ser que encontraron es el mismo para todos los seres humanos. ¿Cómo es posible que mentes tan distintas coincidan en una descripción tan precisa? Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar para siempre tu forma de entender lo que nos espera al final del camino. Entramos de lleno en nuestro primer testimonio. Se trata de un hombre llamado Ricardo, un ingeniero civil que siempre se consideró un escéptico radical. Para él, la vida se reducía a números y estructuras físicas. Durante una complicación en una cirugía de rutina, el corazón de Ricardo se detuvo por más de 5 minutos. Él relata que, tras atravesar una especie de niebla oscura, emergió en un campo de una belleza indescriptible. Allí, a lo lejos, vio caminar a un ser que emitía una luz dorada. Ricardo describe a este ser no como un hombre o una mujer, sino como una conciencia pura envuelta en una forma humana de luz. Dice que lo más impresionante no fue su apariencia, sino su voz. No era una voz que se escuchaba con los oídos, sino una frecuencia que vibraba directamente en su pecho, transmitiendo una sabiduría que parecía contener todas las respuestas del universo en un segundo. Ricardo destaca un detalle muy específico. El ser le transmitió que el tiempo, tal como lo conocemos, es una ilusión necesaria para nuestra vida en la Tierra, pero que en realidad todo sucede en un eterno presente. Pasamos ahora a la historia de Sara, una joven artista de los Estados Unidos que tuvo una experiencia cercana a la transición tras un accidente automovilístico. Sara no tenía ninguna afiliación religiosa y, de hecho, se sentía bastante perdida en la vida. Cuando se encontró fuera de su cuerpo, describe haber sido recibida por el mismo ser que Ricardo mencionó. Sara añade un detalle visual fascinante. Dice que la túnica de este ser no estaba hecha de tela, sino de filamentos de luz que cambiaban de color según la emoción que él quería transmitir. Describe sus ojos como pozos de una compasión infinita, pero con un matiz muy particular. Dice que cuando el ser la miraba, ella sentía que él conocía cada uno de sus errores, cada una de sus sombras, y que a pesar de todo, la amaba sin condiciones. Este detalle de la mirada de amor absoluto y conocimiento total se repite de forma casi idéntica en los siguientes relatos. Nuestra tercera protagonista es Ananya, una mujer de la India criada en una tradición hindú muy profunda. Tras sufrir una reacción alérgica grave, Ananya experimentó el cese de sus funciones vitales por varios minutos. Lo lógico sería pensar que ella describiría a una de las deidades de su propia cultura, pero lo que relató fue asombroso. Describió a un ser de luz dorada, con una presencia de autoridad pero llena de ternura, que la llevó a una revisión de su vida. Ananya menciona que este ser le hablaba a través de pensamientos puros, exactamente igual que a Ricardo y Sara. Ella describió que el ser tenía una especie de marca o resplandor diferente en el centro de su pecho, una fuente de luz dentro de la luz. Este ser le explicó que las religiones humanas son como diferentes idiomas que intentan describir la misma montaña, pero que la cima es la misma para todos.
La coincidencia en el mensaje de unidad es otro de los pilares que une a estos 8 testimonios. El cuarto caso es el de un niño de apenas 7 años llamado Mateo. Mateo tuvo un episodio de asfixia y estuvo clínicamente ausente durante casi 10 minutos. Cuando regresó, sus padres quedaron impactados por la madurez con la que hablaba. Mateo describió a un hombre de luz que lo abrazó y le dijo que no tuviera miedo. Lo interesante es que Mateo, sin haber leído nunca nada sobre experiencias cercanas a la transición, describió al ser con el mismo detalle de la voz que vibra en el corazón y la túnica hecha de colores vivos que Sara mencionó. Mateo dijo algo que los investigadores consideran clave. Dijo que este ser olía a flores de primavera y a hogar. Para un niño de 7 años, definir al ser como el olor del hogar refuerza la idea de una conexión preexistente con este plano superior. Llegamos a la quinta persona, un médico cirujano de Alemania, el doctor Klaus, quien sufrió un infarto masivo. Klaus, como hombre de ciencia, intentó buscar explicaciones biológicas a su experiencia mientras ocurría. Sin embargo, se rindió ante la evidencia cuando se encontró frente a la misma figura de luz. Klaus aporta un dato técnico fascinante. Dice que la comunicación no era lineal, sino que el ser le entregaba bloques de información completa en un instante. Describe al ser como el origen de toda la inteligencia. Klaus coincide con Sara y Ananya en la descripción de la mirada, diciendo que es una mirada que te desnuda el alma, pero que, en lugar de hacerte sentir vergüenza, te hace sentir una liberación total. Klaus regresó a su profesión con una perspectiva totalmente nueva, tratando a sus pacientes no solo como cuerpos biológicos, sino como conciencias eternas. La sexta experiencia es la de Elena, una mujer de España que atravesó una depresión profunda antes de intentar terminar con su camino físico. En ese espacio intermedio fue rescatada por este ser. Elena describe que el ser no solo irradiaba luz, sino que la luz era amor líquido. Ella menciona un detalle que nadie más había enfatizado tanto hasta ahora, la risa del ser. Dice que el ser tenía un sentido del humor maravilloso y que se reía con una alegría que hacía que el universo entero vibrara. Esta descripción de la alegría y la jovialidad de la presencia divina rompe con la imagen solemne y a veces aterradora que algunas religiones han impuesto. Elena dice que el ser le mostró que la risa y el gozo son las vibraciones más cercanas a la fuente original. El séptimo testimonio proviene de Kenji, un hombre de Japón que se declaraba ateo y materialista. Durante un episodio de hipotermia severa, Kenji dejó de respirar. Él describe encontrarse en un vacío absoluto hasta que apareció una pequeña chispa que creció hasta convertirse en el ser de luz. Kenji describe la misma comunicación telepática y el mismo sentimiento de hogar que mencionó el pequeño Mateo, pero Kenji añade algo más. Dice que el ser le mostró una red de luz que conecta a todos los seres vivos en la Tierra. El ser le explicó que cada vez que dañamos a otra persona, nos dañamos a nosotros mismos, porque todos somos partes de la misma conciencia. Kenji, que antes no se preocupaba por los demás, regresó siendo un activista por la paz y el medio ambiente, transformado por la visión de interconexión que le entregó el ser de luz. Finalmente, la octava persona es una mujer llamada Margaret de Inglaterra, una historiadora del arte. Margaret fue muy específica en su descripción estética. Ella analizó la forma de este ser y dijo que su rostro era atrasmórfico, es decir, que parecía contener todos los rostros humanos en uno solo. Sin embargo, la esencia era la misma, una figura masculina de luz cálida que emanaba una autoridad paternal pero una ternura maternal. Margaret subraya el detalle de las manos del ser. Dice que cuando él la tocó, ella sintió una descarga de energía que curó todos los traumas de su infancia en un milisegundo. Coincide con todos los demás en que el ser conoce cada detalle de nuestra vida, pero que su juicio es, en realidad, una enseñanza llena de gracia. Ahora, analicemos por qué esto es tan asombroso. Tenemos a un ingeniero escéptico, una artista joven, una mujer hindú, un niño pequeño, un cirujano alemán, una mujer deprimida en España,
un ateo japonés y una historiadora inglesa. Sus orígenes culturales no podrían ser más distintos. Sin embargo, todos coinciden en estos puntos específicos que no pueden ser ignorados. Primero, la naturaleza de la luz, una luz que ama, que es inteligente y que no quema los ojos, sino que alimenta el alma. Segundo, la comunicación no verbal, el pensamiento directo que llega al corazón y que no necesita palabras ni idiomas. Tercero, el sentimiento de hogar y la ausencia total de miedo. Cuarto, la mirada de conocimiento absoluto que perdona todo sin necesidad de explicaciones. Y quinto, la túnica o forma hecha de colores imposibles de describir con nuestra paleta terrenal. La ciencia moderna ha intentado explicar estos fenómenos como una reacción química del cerebro en sus últimos momentos. Se habla de la liberación de endorfinas o de la activación de ciertas áreas de la corteza cerebral. Pero ¿cómo explica la ciencia que 8 personas que no se conocen entre sí describan detalles tan minuciosos y coherentes? Una alucinación suele ser caótica, personal y basada en los recuerdos individuales. Lo que estas 8 personas vivieron es algo estructuralmente idéntico. Es como si todas hubieran visitado la misma ciudad y estuvieran describiendo al mismo guía turístico. Además, hay un cambio de personalidad permanente en estos 8 individuos. Todos regresaron con una disminución total del miedo a la transición. Todos se volvieron más compasivos, menos interesados en las posesiones materiales y más enfocados en el servicio a los demás. Ricardo el ingeniero dejó de obsesionarse con el dinero y empezó a asesorar a fundaciones. Sara empezó a pintar cuadros que intentan capturar la luz que vio. Klaus cambió su forma de practicar la medicina. Kenji se volvió un defensor de la naturaleza. Estos cambios de vida radicales sugieren que lo que experimentaron fue más real que la realidad diaria que vivimos. El mensaje que este ser entregó a las 8 personas es también unificador. No les habló de dogmas, no les pidió que se unieran a una organización específica, ni les dio listas de reglas complicadas. El mensaje central que todos trajeron de vuelta fue el mismo: estamos aquí para aprender a amar. El ser les explicó que la experiencia en la Tierra es una especie de escuela de entrenamiento emocional y espiritual. Cada interacción que tenemos, por pequeña que sea, tiene un eco en la eternidad. El ser les mostró que el amor es la moneda de cambio del universo y que al final del camino, lo único que importa es cuánto amor fuimos capaces de dar y recibir. Para los investigadores de las experiencias cercanas a la transición, estos casos de concordancia múltiple son la prueba más sólida de que existe una realidad objetiva más allá de la muerte física. Si fuera solo una persona, podríamos dudar. Pero cuando la descripción del ser es tan exacta, a través de tantas fronteras geográficas y temporales, empezamos a entender que hay alguien o algo esperando al otro lado, algo que trasciende las etiquetas religiosas y que nos recibe a todos por igual. Imagina lo que esto significa para tu propia vida. Significa que no estás solo, que tus luchas diarias son vistas y comprendidas por una conciencia de amor infinito. Significa que, sin importar cuántos errores hayas cometido, existe un perdón que ya te está esperando. Los 8 protagonistas de hoy coinciden en que el ser que encontraron les hizo sentir que ellos eran la persona más importante en ese momento, dándoles una atención que ningún ser humano podría dar en la Tierra. Otro detalle fascinante que mencionaron varios de ellos es el concepto de la revisión de la vida junto a este ser. Describen que no es un juicio castigador, sino una experiencia empática. Cuando ves un momento en el que hirieron a alguien, el ser te permite sentir el dolor de esa persona, pero no para que sufras, sino para que comprendas. Y cuando ves un acto de bondad, el ser te hace sentir la alegría que causaste. Este proceso de aprendizaje profundo está diseñado para que el alma evolucione. El ser actúa como un facilitador, un maestro amable que te ayuda a evaluar tu propio progreso. Mucha gente se pregunta por qué el ser se presenta con una forma humana, si es una conciencia pura. La explicación que varios de ellos recibieron es que el ser adopta una forma que podamos reconocer y con la que podamos interactuar sin sentir un choque abrumador. Es una forma de condescendencia divina,
reduciendo su inmensidad para que quepa en nuestra capacidad de percepción. Pero todos aclaran que la forma humana es solo una carcasa para una energía que contiene soles y galaxias en su interior. La pregunta que nos queda es, ¿qué vamos a hacer con esta información? Si 8 personas nos dicen que el ser al final del túnel es real, que nos ama profundamente y que lo más importante en la vida es la bondad, quizás sea el momento de replantearnos nuestras prioridades. No necesitamos pasar por una experiencia cercana a la transición para empezar a vivir con esa conciencia. Podemos empezar hoy mismo a ver a los demás con un poco más de esa compasión que el ser de luz irradia. La coherencia de estos relatos nos invita a tener esperanza. En un mundo que a menudo se siente caótico, injusto y solitario, la noticia de que existe una presencia de luz que nos aguarda con alegría y perdón es el mayor consuelo que podemos recibir. Las 8 personas de las que hablamos hoy no son profetas ni líderes religiosos. Son personas comunes cuyas vidas fueron interrumpidas por un instante eterno. Regresaron no para fundar iglesias, sino para compartir la verdad de que el amor es el origen y el destino de todo lo que existe. Escuchar que el ser tiene sentido del humor, que se preocupa por los detalles pequeños de nuestra vida y que nos conoce por nuestro nombre real, el nombre de nuestra alma, es algo que debería liberarnos de muchos pesos. A veces nos pasamos la vida cargando culpas y miedos, basados en una imagen de lo divino que es severa y distante. Pero estos testimonios nos traen una imagen de cercanía absoluta, un ser que es, al mismo tiempo, el creador del universo y nuestro mejor amigo. El cirujano Klaus dijo algo que resume muy bien el sentimiento de los 8. Dijo que después de conocer a ese ser, la muerte ya no es un enemigo, sino una graduación. Y mientras estemos en esta escuela que es la vida, nuestra tarea es simplemente ser un poco más brillantes cada día. No es necesario hacer cosas heroicas. Basta con poner intención de amor en lo que hacemos. El ser les mostró que cocinar para la familia con amor tiene el mismo peso espiritual que dirigir una gran empresa si se hace desde el corazón. Como has podido escuchar, los detalles coinciden de manera asombrosa. La voz que vibra, la túnica de luz, la mirada que abraza y la risa que cura. 8 personas de mundos opuestos describiendo la misma realidad. Esto no puede ser una casualidad. Es un mensaje directo para toda la humanidad. Estamos siendo cuidados, estamos siendo guiados y, pase lo que pase, el final es luz. Tómate un momento para reflexionar sobre esto. ¿Cómo cambiaría tu día de mañana si tuvieras la absoluta certeza de que ese ser de luz te está observando con amor en este mismo instante? Seguramente serías más amable contigo mismo y con los que te rodean. Seguramente soltarías ese estrés por cosas que, en la revisión de la vida, no tendrán ninguna importancia. El testimonio de estas 8 personas es un regalo que nos permite mirar a través de la cerradura de la eternidad. El hecho de que personas de culturas orientales como Kenki y Ananya describan al mismo ser que personas occidentales es vital. Rompe con la idea de que estas experiencias son solo un producto de la educación cristiana. El ser de luz está por encima de cualquier estructura humana. Es el lenguaje original del universo. Un lenguaje que todos entenderemos cuando nos toque cruzar de nuevo. El ser de luz es la esencia de lo que somos y de lo que siempre hemos sido. Hoy hemos explorado solo 8 historias, pero hay miles más que refuerzan esta misma realidad. La consistencia es el mayor enemigo de la duda. Si tantas voces dicen lo mismo, quizás sea hora de empezar a escuchar con el corazón. No temas al futuro, no temas a lo desconocido. Si lo que estas personas vivieron es cierto, y todo apunta a que lo es, lo que nos espera es el abrazo más cálido que podamos imaginar. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través de los testimonios más impactantes sobre el ser de luz. Esperamos que estas palabras te traigan la misma paz que trajeron a quienes lo conocieron cara a cara. Recuerda que la luz que ellos vieron fuera
es la misma luz que tú llevas dentro. Vive cada día con el valor de alguien que sabe que es eterno y que el amor es el único camino que realmente lleva a casa. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo los misterios más hermosos de nuestra existencia. Hasta entonces, mantén tu luz encendida.